muchas bendiciones para todos ustedes, amados, que siempre están ahí conectados a través de la red de Facebook. Realmente es una gran bendición conectado para así estar transmitiendo una palabra de parte de Dios, una palabra de mucha bendición, esperando en el Señor que esta palabra pueda ministrar tu vida de una manera especial, de una manera sobrenatural. Mi anhelo es que puedas ser bendecido poderosamente de parte de Dios. En el Señor no hay casualidad, en nuestro Dios hay propósito. Así que quiero invitar a esos guerreros, a esas guerreras del Señor, a que te conectes con esta palabra de fe, con esta palabra de poder, y que el nombre de Jesús, Dios te bendiga mucho. Mi princesa Sori, Dios te bendiga. Giovanni, Dios te bendiga. Giovanni Valerio, Leonida Goris, y Dios te bendiga mucho, guerrera del Señor. Así que quiero invitar a esos campeones y campeonas del Señor a recibir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón concerniente a la oración, un tema sumamente relevante, y sé que será de mucha bendición en el nombre de Jesús. Así que te invito a que te conectes en el nombre de Cristo para recibir esta palabra de fe, esta palabra de poder. Algo especial Dios hará en tu vida. El Señor va a manifestar su presencia, Dios va a manifestar su poder, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, cosas grandes Él hace a nuestro favor. Así que te invito, puedes escribir tus comentarios, puedes compartir cuál es tu concepto conforme a la palabra de lo que es la oración. Quiero que puedas escribir ahí acerca de la oración, la bendición que ha sido para ti estar orando, estar en la búsqueda del Señor. Puedes escribir y decirnos: la oración para mí ha sido bendición por esto y por aquello, porque con la ayuda del Señor quiero compartir esta palabra en base a la oración. Y la oración es un principio del reino de Dios para todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. La oración es vital para nosotros como hijos de Dios. Y para esto quiero empezar, no sin antes saludar a la pastora Lourdes. Amén, pastora, Dios le bendiga. Un abrazo también para usted. Dios bendiga a la pastora, la guerrera Ana Mercedes, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Lourdes Rosa, Dios te bendiga grandemente. Les motivo a que compartan el video para que las personas también puedan recibir esta palabra de fe y de poder. Así que quiero leer la lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas capítulo 18. Ahí quiero leer esta palabra de Dios. Lucas capítulo 18, verso 1 en adelante. Dios te bendiga mucho, madre. Gracias en el nombre de Jesús. Igual para ti. Dios te bendiga más. Gracias por estar ahí conectada en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 18. La palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios te bendiga mucho, Richard, Alonso. Dios te bendiga mucho, Delvi, en el nombre de Jesús. Es tremendo, amado, esta lectura en el libro de Lucas capítulo 18, donde nos habla de la oración. Y quiero empezar hablando de lo que significa la necesidad. Y algo que realmente es tremendo, porque nosotros, Delvi, Richard, los seres humanos tenemos diferentes tipos de necesidad, algunas más relevantes que otras. Como seres humanos tenemos necesidades, y una de esas necesidades que me llama, bueno, quiero definir el concepto. El concepto de necesidad, quiero empezar con ese término. Necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena. Se diferencia de los deseos en que el hecho de no satisfacer esa necesidad produce resultados negativos evidentes. Por ejemplo, una de las necesidades que tenemos como seres humanos es hidratarnos, o sea, tomar agua. Ningún ser humano puede sobrevivir, puede mantenerse con vida sin tomar agua. Puede sobrevivir sin tomar alcohol, sin tomar refresco, pero nadie puede sobrevivir sin tomar agua, porque el agua nos hidrata. Aleluya. Por esto es una de las necesidades imprescindibles en nosotros, los seres humanos, para poder continuar viviendo. Otra necesidad que tenemos es la nutrición. No existe ningún ser humano, en el caso de nosotros, que pueda sobrevivir sin alimentarse, sin comer, sin nutrirse. Todo aquel ser humano que entra en esa condición y deja de alimentarse y deja de nutrirse, automáticamente su cuerpo empieza a debilitarse. Cuando una persona deja de nutrirse, de comer, automáticamente su cuerpo físico empieza a entrar en un estado de debilidad. Cuando una persona no se hidrata con agua, eso también puede causar problemas aún hasta en los riñones. O sea, el hecho de no satisfacer esa necesidad puede traer consecuencias negativas. Antes de continuar, quiero ver la definición que la pastora Lourdes nos comparte. Aleluya. Vamos a ver. La pastora Lourdes nos compartió algo muy interesante en base a la oración. Vamos a ver. Aleluya. Amén. Dice la pastora Lourdes, beneficio de la oración. La pastora Lourdes comenta y dice: la oración, además de ser una de las armas más poderosas contra los ataques del enemigo, nos genera los siguientes beneficios. Nos acerca a Dios, estrechando nuestra relación con el Padre. La oración sirve para darnos dirección clara y oportuna en momentos de crisis. No debemos decidir nada antes de orar. Si queremos lograr buenos resultados, es mejor tomarnos un tiempo para pedir la dirección de Dios antes de tomar una decisión, que tomar una mala decisión y pedir a Dios que nos libre de sus consecuencias. Quiero leer otra definición más de los beneficios que la pastora Lourdes comparte. A su vez, evita que tomemos decisiones equivocadas que podrían generar graves repercusiones a nuestra vida. A través de la oración, Dios nos muestra lo que debemos hacer, cómo y cuándo. Así es, realmente buena definición, pastora, de los beneficios que la oración nos deja. También Sori dice: la oración para mí es el plan de cada día, mejor medicina, el mejor silencio
es hablar con Dios, es el silencio de que espera algo que pediste y que Él escucha a un corazón humillado. Es necesario la oración, porque por medio de la oración Dios habla. Amén. Cuando estamos en la intimidad, Dios nos habla. Usted puede seguir comentando, puede seguir escribiendo. Así como les decía, que también me dijo el ministro Manuel Ulloa, que está conectado en esta hermosa hora. Así como les compartía, hay necesidades humanas y que el hecho de no satisfacer esas necesidades pueden llevarnos a condiciones graves de enfermedad. Cuando dejamos de nutrirnos, cuando dejamos de alimentarnos, eso puede afectarnos gravemente. Y otra necesidad que tenemos como seres humanos, la cual es indispensable para seguir sobreviviendo, es la respiración. No existe ningún ser humano que pueda vivir sin respirar. No existe ningún ser humano que pueda vivir, aleluya, sin respirar. La respiración es una necesidad imprescindible para nosotros como seres humanos. Y usted me dirá, pero ¿por qué él toca ese punto de las necesidades que tenemos como seres humanos? Son muchas necesidades. Porque quiero hacer una relación con esta palabra. Cristo nos dice en el libro de Lucas capítulo 18 acerca de una parábola donde Él dice que es necesario orar sin desmayar. Y lo que me impacta es que en Lucas 18:1 la palabra empieza diciéndome que Jesús le refirió una parábola concerniente a la necesidad de la oración, la necesidad de orar siempre. Quiero que entiendas que la oración no es una costumbre. La oración, Elizabeth, Eury, la vida de oración en nosotros como creyentes no puede ser una costumbre. No, porque pierde el propósito. La oración no debe ser en nosotros un pasatiempo, un hobby. La oración en nosotros, los hijos de Dios, no debe ser una opción. La oración en nosotros como hijos de Dios debe ser una necesidad. La oración en usted como hijo de Dios debe ser una necesidad. Porque hay personas en el pueblo de Dios que solamente separan el tiempo para orar cuando tienen problemas. Hay gente que mira la oración como un amuleto, o miran la oración simplemente como un sistema de emergencia, que cuando tienen problemas entonces hablan con Dios. Y quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, que la oración en tu vida, la oración en mi vida, debe ser una necesidad. Es indispensable la vida de oración para que nosotros como cristianos nos mantengamos activos y el fuego de Dios se mantenga ardiendo en nuestra vida. Es difícil, es imposible que un cristiano se mantenga en el fuego de Dios a menos que no tenga una vida de oración, porque se van a levantar guerras, situaciones para desanimarte, para que desmayes en tu vida de oración. Pero quiero decirle a alguien de parte de Dios, aunque sienta la guerra, aunque tengas oposiciones para orar, para buscar a Dios, no te detenga, persiste, sigue clamando, sigue buscando. Esta viuda en el libro de Lucas 18, la palabra me dice que esta mujer fue persistente. Wow. Eury, pastora Lourdes, esta mujer me enseña algo en Lucas 18, y es que el juez
era injusto y ella quería que le hiciera justicia. Parecía ilógico, pero lo que Jesús nos quiere enseñar es que nada es imposible para Dios, pero que tampoco nada es imposible para aquel que persiste creyéndole a Dios en la oración. Hay gente que le pasa como a esta viuda, que viene la oposición, viene la guerra, viene el levantamiento, vienen situaciones, y hay personas que a mitad del camino sueltan la toalla y dejan de esperar en Dios, dejan de buscar a Dios, desisten, sueltan todo y dejan de buscar el rostro de Dios. Pero he venido a hablarle a alguien en el nombre de Jesús, a alguien que dice: voy a seguir orando sin desmayar, porque aunque tenga guerra y tenga oposición, para que me desanime en mi búsqueda de Dios, voy a seguir adelante, no voy a rendirme, porque mi victoria voy a pelearla orando. Wow. Tu guerra no es humana, sabes que es espiritual y tienes que pelearla en oración. La oración, reitero, es una necesidad de nosotros. No podemos vivir sin oración. No podemos vivir sin oración. Le compartí a alguien en esta semana que una vida sin oración es una vida sin aliento. Una vida sin oración es una vida sin aliento. Es una vida sin respiración. Y cuando una persona deja de respirar, se muere. La oración es como el oxígeno que te mantiene respirando. La vida de oración, el diálogo con Dios, la comunión con Dios, tu relación con Dios mediante la oración, es como el oxígeno, te mantiene respirando, te mantiene firme, te mantiene caminando. Pero el día que un hombre y una mujer de Dios deja de orar, automáticamente los vientos le van a derribar. Automáticamente la crisis te vencerá. Los afanes te vencerán. La depresión te vencerá si dejas de orar. Porque si dejas de orar, vas a perder el aliento espiritual que viene de parte de Dios. Alguien dice en esta noche, vamos, comparte el video. Alguien que está recibiendo esta palabra. Alguien que dice hoy, no voy a dejar de orar. No voy a dejar de buscar a Dios. Una vida sin oración es una vida sin aliento espiritual. Por esto no podemos vivir sin respiración. Tampoco podemos vivir sin oración. Esta mujer en Lucas 18 vemos cómo ella fue donde este juez injusto. Y la palabra dice específicamente que era viuda. Humanamente hablando, esta mujer, ya su esposo había muerto. Su esposo había fallecido. En el sentido matrimonial, no tenía el amparo de un hombre. Pero aunque era viuda, tenía el amparo de Dios. Y ella sabía que Dios le iba a entregar la victoria. No importa las guerras que estés pasando, no te sientas desamparado, no te sientas solo, porque hay un Dios que pelea por ti. Hay un Dios que te quiere decir en esta noche
mis oídos están atentos para escucharte y mis manos están prestas para ayudarte, están prestas para darte la victoria. Algo es impactante. Esta mujer, la actitud de esta mujer, una mujer perseverante, una mujer constante, una mujer de oración. Wow. Y la palabra dice que lo que llevó a esta viuda al juez injusto, lo que la empujó a ella a dirigirse hacia el juez, fue su adversario, fue el enemigo. Y muchas veces el enemigo, que Dios lo reprenda, el adversario, se levanta como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra dice que nosotros debemos resistir firmes en la fe al enemigo. Y es imposible que un hijo de Dios, que una hija de Dios pueda resistir al adversario sin oración. Escucha esto. Wow. Es imposible que un hijo de Dios pueda resistir al enemigo, pueda mantenerse firme, si no es un hombre o una mujer de oración, si no es una mujer de guerra, si no es una mujer que pelea la batalla orando, pelea la batalla clamando. La palabra me dice en Efesios capítulo 6, verso 18, donde nos habla de la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo. Wow. Orando en todo tiempo. Escucha esto. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra me impacta. La Escritura me dice que la oración es parte de la armadura de Dios. Un guerrero, un hijo de Dios que haya dejado de orar es un blanco fácil para ser derribado. Es una necesidad vivir orando, tener comunión con Dios para mantenernos caminando, para mantenernos escuchando la voz de Dios, para mantener la dirección, para mantener el rumbo. Tienes que ser persistente en la oración. Yo no sé qué tiempo estás viviendo. Si un tiempo de crisis, un tiempo de soledad, se han levantado guerras contra ti. Pero esta palabra me dice que yo debo de orar en todo tiempo. Hay gente que nada más ora cuando todo está bien. Hay gente que nada más ora cuando las cosas marchan de acuerdo a sus planes. Hay gente que ora hasta que no se levanta la tempestad, hasta que el adversario no le hace la guerra. Pero hay otro tipo de creyente que aunque venga la guerra, no dejan de orar. Y aunque venga la bonanza, siguen orando. Porque han entendido que la oración no es una costumbre, que la oración es una necesidad y que la oración te va a mantener conectado a Dios.
La oración, nos va a mantener con vida, nos va a mantener caminando. Si la viuda de Lucas 18 hubiese dejado de persistir, no recibe la bendición, no recibe la victoria. Por esto no importa el tiempo que estés viviendo, tienes que seguir orando, tienes que seguir persistiendo, sigue insistiendo, sigue guerreando por medio de la oración, perseverando en todo tiempo, con toda súplica. Wow. Tienes que levantarte del sueño espiritual. Hay gente que tiene que sacudirse en Dios, gente que espiritualmente se han desconectado de Dios, gente que espiritualmente están dormidas. Dios mío, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, te seguiré, yo lo haré. toda mi alma, Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, yo te seguiré. aquí estoy. Wow. Alguien recibe esta palabra ahora, Dios mío. El enemigo no quiere verte de pie, Elisauri, Elizabeth. El enemigo no quiere verte de pies. Toda mi alma, Wow. Y él sabe toda mi mente, que si logra desanimarnos en la oración, nos va a derribar. Pero si seguimos orando, si mantenemos la perseverancia en la oración, por más viento que venga, no podrán derribarte, no podrán derribarte. Mío, alguien recibe esta palabra. Hay alguien en el nombre de Jesús que Dios le levanta, y esa palabra la puedo percibir. Gente que el enemigo está buscando la manera para derribarles, están dando como león rugiente para derribarte de tu vida espiritual. Por eso te digo, sigue orando, sigue persistiendo, y no permitas que el sueño espiritual detenga el mover de Dios en tu vida. La persona que no se mantiene orando, que no se mantiene velando, no verá la gloria de Dios. Reitero, las personas, los hijos de Dios, si no nos mantenemos orando y velando, wow, no nos mantendremos de pie y no veremos su gloria. La Biblia dice que Cristo estaba en el monte de la transfiguración, y estando en el monte, la palabra dice que descendieron Moisés y Elías, y la apariencia de Cristo cambió. Cristo se hizo resplandeciente, su vestimenta se hizo resplandeciente, más brillante que el sol.
Y sabe que dice la palabra que los discípulos Pedro, Juan y Jacobo, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Estando en el monte que representa la presencia de Dios, permaneciendo despiertos, vieron a Cristo transfigurado, vieron a Elías, vieron a Moisés. Por eso te digo, si permaneces orando, si te mantienes esperando, si te mantienes despierto espiritualmente, conectado con Dios, vas a ver su gloria. Y permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, lo vieron transformado, lo vieron cambiado. Alguien arrebata esta palabra, Lisauri, arrebata esa palabra, guerrero. Alguien recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Alguien dice: yo creo esa palabra. Voy a permanecer despierto. Voy a permanecer velando. No voy a dejar que la pereza ni el sueño espiritual detenga lo que Dios quiera hacer conmigo. Vamos, alguien se levanta en esta hora. Alguien que dice: el conformismo no me va a detener. Voy a permanecer despierto para ver la gloria de Dios en mi vida. Ruby Hernández, Dios te bendiga, guerrero. Dios te bendiga más en el nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios que está fluyendo en esta hora. Alguien recibe esta palabra. El mismo Pedro en un momento estaba dormido en la cárcel. Escucha esto. La oración es imprescindible para vivir una vida en victoria. El hijo de Dios o la hija de Dios que no se mantiene orando, buscando apasionadamente la presencia de Dios, vivirá una vida en derrota, vivirá una vida sumergida en estancamiento espiritual. La vida de oración trae rompimiento, trae expansión, trae dirección sabia de parte de Dios. Es necesario mantenernos orando para ver su gloria. Mientras Pedro estaba en la cárcel, en el libro de Hechos, Pedro estaba dormido. Pero dice la Escritura que mientras Pedro estaba dormido, había una iglesia que oraba sin cesar a favor de Pedro. Mientras Pedro estaba allí esperando la muerte, mientras Pedro estaba en aquel lugar, en aquella cárcel, esperando la sentencia, la palabra me dice que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, estaba orando sin cesar a favor de Pedro. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 me dice: orad sin cesar. Romanos capítulo 12 verso 12 me dice que yo debo ser constante en la oración, perseverante en la oración.
Ahora usted me dirá a mí, Darwin, Dios te bendiga, guerrero. Dios te bendiga más. Estamos aquí, Darwin, hablando en base a la oración. Y compartí en el principio que la oración es una necesidad en nosotros para tener una relación con Dios. Nadie puede tener una relación con Dios. Nadie puede tener una íntima comunión con Dios si no ora, si no tiene una vida de oración. Escucha esto. Luis Vargas, Dios te bendiga mucho, guerrera. Dios te bendiga más. Les invito, si usted sientes compartir el video, puedes hacerlo para que más personas reciban esta palabra. Escucha esto. La iglesia estaba orando a favor de Pedro mientras él estaba en la cárcel. ¿Sabes qué pasó? Que en una madrugada un ángel descendió del cielo y este ángel entró en la cárcel donde estaba Pedro, y dice la palabra que una luz resplandeció en ese lugar y las cadenas se cayeron, y el ángel tocó a Pedro y le dijo: levántate pronto y vámonos de este lugar. Hay muchas personas que piensan que Dios no escucha las oraciones. Él escucha, pero Él responde en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. La oración no cambia a Dios, pero sí, cuando yo estoy orando, Dios me transforma a mí. Y esto me permite someterme a la voluntad de Dios. La oración de fe es tan poderosa que permite a Dios intervenir en nosotros y cambiar todo diagnóstico que se haya arrojado en nuestra contra. Había una sentencia de muerte para Pedro. Lo iban a sacar al otro día para matarlo, pero a causa de que la iglesia estaba orando persistentemente, velando a favor de Pedro, clamando por él, a causa de eso, a causa de la actitud de la iglesia, Dios libró a Pedro de ser asesinado. La oración puede quebrantar toda sentencia, toda maquinación del enemigo en tu contra. Un ejemplo de esto es Daniel. Daniel era un jovencito, pero a pesar de que Daniel era joven, era un muchacho de oración. Y sabemos la historia de cómo se levantaron en contra de Daniel. Pero la palabra dice que aunque Daniel recibió esa guerra donde nadie podía orar a Dios, solamente podían postrarse delante del rey en ese tiempo. Pero como Daniel no se humillaba y no se postraba delante de los hombres, sino delante de Dios, cuando escuchó el decreto, Daniel lo primero que hizo fue entrar en su habitación, abrir las ventanas y hablar con Dios en la intimidad, hablar con Dios en el secreto. Mira, es tremendo, porque Dios te va a entregar la victoria no en público. Hay gente, Carlos, Dios te bendiga, amado. Luisa, Dios te bendiga. Hay gente que piensa que Dios les va a dar la victoria en público, pero la guerra que tú no peleas en secreto, no puedes esperar que la victoria se manifieste en público.
La palabra dice que si yo busco a Dios en el secreto, Dios me va a recompensar en público. La palabra me dice que Daniel estaba orando, que Daniel estaba clamando y dando gracias en la presencia de Dios, porque no hay una posición más poderosa que un hombre y una mujer de rodilla. No hay posición más poderosa que un hombre o una mujer postrado delante de Dios. Wow. Amén, Espíritu Santo, gracias. Es tremendo. Mientras Daniel oraba, él daba gracias a Dios. Y aunque lo arrojaron al foso, Dios lo libró. Tienes que pelear tu guerra en el secreto, en la intimidad. La mayor posición que debes tener es postrarte delante de Dios. Correr a Dios en oración, porque de Él viene tu victoria. De Él viene tu victoria. Quiero compartir algo con ustedes. Ya estoy finalizando la transmisión. Estoy finalizando. Pero quiero compartirles algo muy interesante. Un dato histórico sobre lo que es la oración. Los judíos del Viejo Testamento creían que tenían un derecho a orar, de venir delante de Dios. Ellos anhelaban venir a Dios porque estaban convencidos de que Dios quería verlos allí. O sea, ellos estaban convencidos, los judíos del Antiguo Testamento, de que el anhelo de Dios era que ellos se acercaran a Él y que estuvieran en su presencia, que tuvieran comunión con Dios. Ellos no venían a Dios como los paganos, o sea, los judíos no se acercaban a Dios con miedo, o sea, como con ese temblor, como aquellas personas que no confían en Dios. Los rabinos decían una frase muy interesante y dice: el Santísimo, o sea, Dios suspira por las oraciones de los santos. Escucha esto. Los judíos del Antiguo Testamento decían que Dios suspiraba por las oraciones de los santos. Salmos capítulo 145, verso 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Salmo 91:15 dice: me invocarán y yo le responderé. Wow. Cuando leía esto, Edwin, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectado, guerrero, en el nombre de Jesús. Cuando leía esto, me impactó. Porque ellos decían que Dios suspiraba. Y aún actualmente Dios suspira por las oraciones de sus hijos. Dios anhela escuchar tu voz. Dios anhela que estés cerca de Él. Dios mío.
anhela verte en su presencia. Wow. Hay alguien que está recibiendo esta palabra en esta hora. Hay alguien que tiene que hacer como aquella mujer que se postró a los pies de Cristo y rompió el frasco del perfume. Dios te quiere allí, postrado, humillado en su presencia. Cercano está Jehová a todo aquel que le invoca, a todo aquel que tiene intimidad en oración. Dios te va a responder conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Tienes que quebrantar tu corazón en Dios para que ese perfume salga, para que la oración y la adoración lleguen a la presencia del Señor. Wow. Es tremendo. ¿Sabe? Algo también que me impacta de los judíos. Estaba indagando. Y los rabinos, los maestros judíos en aquellos tiempos enseñaban que la oración que las personas debían ser constantes en la oración. Ellos enseñaban eso, que debían ser persistentes en la oración. Pero también me impacta algo más que ellos enseñaban, y es que la oración no era un sistema de emergencia. Los maestros judíos enseñaban que la oración debe ser persistente. Trataban de enseñarle a la gente a abandonar el hábito de orar solamente cuando estaban desesperados. Escucha esto. Ellos enseñaban eso, que la gente debía dejar el hábito o la costumbre de orar solamente cuando tiene problemas, cuando están desesperados. Hay gente que tienen a Dios como de emergencia, y Dios te está diciendo: yo no quiero que tú me tengas como una emergencia. Dios quiere que tú lo tengas a Él como el todo de tu vida. Que si Dios no está contigo, te mueres. Que si Dios no está contigo, vas a desfallecer. Wow. Que si Dios no está contigo, el enemigo te va a vencer. No lo veas como una emergencia. Tienes que mirarlo como tu pasión, como todo en tu vida. La vida de oración. Mientras sigas orando, seguirás brillando. El día que dejemos de orar, dejaremos de brillar. Dejaremos de manifestar la luz de Cristo. La oración es como un cable que te mantiene conectado a la fuente que se llama Cristo. La oración es como un cable que te mantiene conectado a Jesús. Mas en el proceso pude comprender. Y Él es la fuente de la autoridad que está en ti. Jesús es la fuente de la luz y de la gloria que tú portas. Si dejas de orar, Que me falte todo, si te desconectas, menos tu presencia.
presencia. de Jesucristo, Se vayan todos. el fuego de Dios Espíritu Santo. se va a apagar en tu vida. La llama de Dios dejará de arder en ti. Que yo deje Por eso le digo a alguien en esta noche, glorificar. sigue orando y seguirás brillando con la luz de Cristo. Seguirás de pie, seguirás firme. Pero el día que desconectes tu vida de Dios, te vas a apagar. El día que te desconectes de Dios, te vas a secar espiritualmente. Wow. Pude comprender La unción el amor de Dios. dejará de fluir. Él dijo que Dejarás de tener dirección divina. me acompaña. Pero si te mantienes orando, si te mantienes conectado a la vid verdadera, vas a dar mucho fruto y vas a ver la gloria de Jesús en tu vida. Si dejas de orar, el fuego se apaga. Si dejas de orar, la luz también se apaga. Tienes que seguir orando para que sigas resplandeciendo. ¿Sabe algo impactante que me llamó mucho la atención de los judíos? Y es que ellos veían ciertos elementos en la oración importantes. Y el primer elemento que ellos veían era la alabanza. Porque hay gente que cuando van a orar, en vez de empezar alabando a Dios, empiezan pidiéndole a Dios. Los judíos veían eso en la oración, alabanza. Tienes que empezar alabando a Dios. En tu vida de oración, en tu vida de intimidad, tienes que empezar adorando a Dios, bendiciéndole en todo tiempo. Que la alabanza esté de continuo en tu boca. Otro elemento que los judíos veían en la oración era la gratitud. La palabra me dice que nosotros debemos orar en todo tiempo, pero que debemos hacerlo con acción de gracia. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracia a Dios por lo que hizo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que yo le di gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida? Dejar de darle gracias a Dios es entrar en una ingratitud, cuando nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Otro punto que los judíos veían en la oración era la reverencia, el temor a Dios. Y es importante el temor a Dios, o sea, el temor reverente, respetar a Dios, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Y ahí engloba todo: falso testimonio, murmuración, mentira, todo tipo de pecado. Dios lo aborrece. Y cuando tú tienes temor de Dios, cuando yo tengo temor de Dios, voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Pero lo que Él ama, yo lo voy a amar. La comunión de Dios, la comunión íntima de Dios, no es con todo el mundo, es solamente con aquellos que le temen a Él. Otro punto que los judíos veían era, en la oración, el deseo de obedecer a Dios, la confesión de pecados, porque solamente
los limpios de mano y puros de corazón verán a Dios. Es necesario que al acercarnos a Dios para orar, pidamos perdón, nos humillemos, porque pecamos en palabras, pecamos en pensamientos, pecamos de muchas maneras, y es necesario que cuando nos acerquemos para buscar a Dios, le pidamos perdón. La palabra me dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Si fallaste, pídele perdón y apártate del pecado y alcanzarás la misericordia de Dios. 2 puntos más que los judíos veían en la oración. Uno era la perseverancia y el otro punto era la humildad. Actualmente estos elementos son necesarios para tener una vida de oración efectiva. Estos puntos son necesarios para tener una vida de oración fructífera y de victoria. Perseverancia y humildad. Por más lejos que Dios nos lleve, debemos permanecer humildes y dándole toda la gloria a Dios. Hacer una oración final, una oración a Dios. Padre, en este momento doy gracias, te doy la gloria, Dios. Gracias por cada vida, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana que recibió esta palabra, Señor. Mira que tú pusiste, Dios, en mi corazón dar esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que quede guardada en nuestro corazón, que nada pueda robarnos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, pon en nosotros más pasión, anhelo por orar, por buscarte. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada vida que está conectada, cada persona que está viendo este video y cada persona que más adelante verá esta transmisión. Si alguno está débil en su vida espiritual, en su vida de oración, te pido en el nombre de Cristo fortaleza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que impartas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, para que puedan vencer en todo tiempo. Mira que la carne es débil y puede caer fácilmente en la tentación, Señor. Pero mi espíritu y el espíritu de cada una de las vidas que están conectadas está dispuesto. La carne es débil, pero tu espíritu está dispuesto a buscar a Dios. Por esto, en el nombre de Cristo, desato fuerza nueva sobre ti. En el nombre de Cristo, desato que en medio de tu debilidad Dios te fortalece. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, desato que vas a permanecer velando en todo tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado conectado
recibiendo esta palabra. Les pido que siempre me lleven en sus oraciones. Oren por este siervo, para que Dios me siga fortaleciendo, para que me siga guardando y para que Él siga dándome el denuedo para darte una palabra conforme a la voluntad del Señor. Recuerda, sigue orando, comparte el video para que otras personas reciban esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, damos toda gloria al Señor.